puntualizar algunos datos importantes. No tenemos conflictos de intereses. Saltó uno. Entonces, yo soy el doctor Porfirio García, yo vengo en representación del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Dr. Salvador Begotier. Nosotros tenemos una escuela de cirugía vascular que es relativamente joven, se fundó en el 2003 y es la primera escuela de cirugía vascular de la República Dominicana. Fue concebida por el doctor José Chanlate Bake, el primer cirujano vascular periférico de la República Dominicana, a quien se le dedicó el primer congreso de cirugía vascular en el 2017. Nuestro programa está avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con sede en el Hospital Dr. Salvador Begotier, que es un hospital de tercer nivel en la ciudad de Santo Domingo, que tiene 23 residencias médicas y 4 fellowships. Importante mencionar nuestro equipo de trabajo, entonces tenemos... ¿Cómo le doy para atrás? Ya, perdón. Nuestro equipo de trabajo tenemos el doctor Acosta Angomás, que es nuestro coordinador, el doctor Garí, que es su mano derecha, el doctor Castillo, que es su mano izquierda. Esta foto del año pasado, cuando yo era Fellow 2, y nuestro Fellow 1, que ahora es Fellow 2, que es el doctor Johansen Michel. También mencionar al doctor Andrés Marín, que es uno de nuestros profesores adjuntos, al doctor José Morales, al doctor Martín Veras Troncoso, al doctor Tomás Rivera y al doctor Isidoro Vargas. Y de igual manera a todos los demás integrantes de esta maravillosa sociedad que siempre nos han apoyado con nuestros temas académicos. De acuerdo, entonces, entrando en materia, de julio de 2021 a junio de 2022 se manejaron 35 pacientes con patologías aórticas. El de mayor edad tenía 80 años de edad, el más joven tenía 43 años de edad. Este paciente de 43 años de edad era un paciente con una oclusión aortoilíaca por un síndrome de Ehlers. El paciente de 80 años era un paciente con aneurisma de aorta abdominal infrarrenal que coincidencialmente nos lo refirieron roto a nuestro servicio. Entonces, en esta gráfica vemos que el grueso de pacientes eran pacientes mayores de 70 años de edad, pero la mayoría de pacientes que nos refieren a nuestros servicios son pacientes mayores de 50 años con diferentes condiciones. Okay. Si lo dividimos por género, vamos a tener entonces que se intervinieron 12 mujeres y 23 hombres. Estadísticamente hablando, muchos de esos pacientes eran diabéticos, hipertensos y de igual manera también fumadores. Por tal motivo, entonces, los pacientes siempre le hacemos un abordaje multidisciplinario, su dopplercarotidio, su ecocardiograma, sus evaluaciones por neumología, por cardiología, para tratar de llevar a los pacientes lo mejor preparados a cirugía, incluyendo también los pacientes de emergencia. Okay. Entonces, en este cuadro podemos ver que el aneurisma de aorta abdominal infrarrenal fue la condición aórtica más intervenida por nuestro servicio, con un total de 17 pacientes. Tuvimos 2 pacientes con aneurisma roto de aorta abdominal infrarrenal. Uno se intervino de manera abierta, el otro por endovascular. Tuvimos 2 pacientes con síndrome aórtico agudo, específicamente úlceras aórticas, en número de 2. 2 pacientes con aneurisma aorta torácica, una disección aórtica Stanford B, un paciente con isquemia mesentérica y 10 pacientes con oclusión aortoilíaca. Ok, entonces, de los 35 pacientes que se intervinieron, 25 fueron procedimientos abiertos para un 71%, 10 pacientes, o sea, un 29% fueron procedimientos endovasculares, como lo vemos aquí dividido. De la cirugía abierta, por ejemplo, se realizaron 4 bypass axilofemoral, 2 axilobifemoral y 2 axilounifemoral derecho. ¿Por qué? Porque esos pacientes tenían amputación previa. Del axilobifemoral, por ejemplo, teníamos una paciente fumadora crónica que se le había realizado un aorto bifemoral, continuó fumando, entonces tuvimos que hacerle el bypass extraanatómico. Otro paciente muy interesante era un paciente, perdón, ¿dónde me quedé? Sí. Del axilo unifemoral tenemos uno que tenía una oclusión aortoilíaca completa. La irrigación le llegaba por la mesentérica inferior. Entonces, primero permeabilizamos mesentérica inferior. Luego de permeabilizar mesentérica inferior, entonces le empezó a llegar sangre a la pelvis. El paciente pudo empezar a tener erecciones. Su vida sexual mejoró, pero tenía entonces isquemia de la extremidad que le quedaba y por eso le hicimos entonces el axilo unifemoral. Realizamos 8 bypass aortobiliaco, 3 bypass aortoaórtico,
un aorto mesentérico con safenicito. Eso fue muy interesante. Esa paciente con isquemia mesentérica tenía oclusión del ostium de la mesentérica superior. Tratamos endovascular de canalizar, no pudimos verlo en el aortograma, entonces ahí decidimos hacerle un bypass aorto mesentérico con safenicito. También tuvimos un bypass aorto trilíaco. Este caso estuvo muy interesante porque ese paciente era un paciente que sexualmente era activo, entonces queríamos preservarle una ilíaca interna. Entonces lo que hicimos fue una anastomosis término terminal, ilíaca externa izquierda, luego término terminal, ilíaca interna derecha, y ahí mismo entonces la anastomosamos la ilíaca externa derecha. Por endovascular, que fueron los 10 casos, se realizaron 6 EVAR, 3 TEVAR y un CERAP. Muy interesante cuando decidíamos si hacerlo abierto endovascular, el principal factor era la hostilidad del cuello y de igual manera si el paciente, la parte económica, porque la autorización de las prótesis endovasculares a veces puede ser un tema capcioso. Entonces, tuvimos 4 defunciones, desafortunadamente. Esas 4 defunciones fueron a las 12 horas del procedimiento, la unidad de cuidados intensivos, fueron por infarto agudo del miocardio. La paciente de 68 años de edad, quien le hicimos el bypass aorto mesentérico, una paciente de un EVAR de 74 años, un masculino de 75 años de un aneurisma de una reparación abierta de aneurisma aorta abdominal, y la paciente del aneurisma abdominal roto, que nos llegó referida. En general tuvimos una mortalidad del 12%. Entonces, cuando hicimos la revisión, pudimos constatar entonces que la mortalidad de la reparación abierta en el primer mes, según este estudio, es de 3.3 a 27.1% en hombres, pero es interesante porque a mayor edad, mayor la mortalidad. En el caso de mujeres, 3.8 a 54.3%, de igual manera, depende mucho de la edad. La mortalidad de EVAR varía de 4.84 si no está roto a 33.8 si está roto. Y en un estudio muy interesante, que es este que está aquí, que en 21 hospitales de Estados Unidos se estudiaron 266 pacientes, mujeres, donde la mortalidad fue de un 11%. Y entonces lo que refieren es que a mayor edad y mayor enfermedad arterial periférica, entonces aumenta la mortalidad. Que de los pacientes de nosotros, de los 4 que fallecieron, 3 eran fumadores que lo habían dejado recientemente. Estas son imágenes del procedimiento que nosotros realizamos abierto. Y recordar que nuestro hospital es un hospital de referencia en cirugía vascular en la República Dominicana para el manejo de pacientes con escasos recursos, ya que nos refieren pacientes de toda la geografía nacional. Entonces, ya concluyendo, esto fue un caso que nosotros realizamos en el hospital. Perdón. Ahí vamos. Eso es un paciente de nosotros que estaba en quirófano. Y para concluir entonces, eso fue un caso que realizamos, una embolización de un pseudoneurismo facial con coils. Aquí está el doctor García, que era Fellow 2 en ese momento, Fellow 1, y ahí están entonces nuestros profesores supervisándonos. Muchas gracias y tengan buen congreso.